Hola, buenas a todos y a todas. No sé si ya me escucháis. ¿Hay alguien por ahí? Bueno, primero dar las gracias a todas aquellas personas que están viendo nuestros vídeos, entrevista, podcast, puedes llamarlo como quieras, a través de las distintas redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube o Spotify. Cada vez son más y agradecemos también todas las preguntas que durante la semana nos hacéis, los comentarios, los me gustas, la gente que nos dice que comparte nuestras charlas, en fin. Muchas gracias a todos y a todas. Clarificar que siempre lo que hacemos es dar nuestra opinión y hacer una charla distendida en el sentido de que cada uno de los dos, tanto Rita como yo, nos preparamos la charla de forma autónoma y luego nos dejamos fluir tanto por nuestras ideas como por las preguntas que nos vayáis haciendo. O hola Rosa María. O por las cuestiones. ¿Qué tal, primo? ¿Qué tal, Juan Andrés? Entonces, no queremos no queremos decir que abogamos por nuestra verdad, sino que simplemente son opiniones y estamos abiertos a cualquier tipo de disconformidad o de otra opinión diferente a la nuestra, ¿no? Y nada, hoy vamos a hablar sobre la comunicación asertiva y... Hola Rita, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juan? ¿Está Muy morena? buenas tardes. Bueno, yo qué sé, sí, de pasear al perro. Sí. Hoy desde Portugal, ¿no? Hoy desde Portugal, sí. Desde Melides, conexión Melides. Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos al lío. Vale, muy Hoy bien. hablamos sobre la comunicación asertiva y cuéntanos, ¿qué es para ti o qué has investigado? Cuéntanos un poquito. Pues mira, comunicación ya sabemos lo que es, ¿no? Enviar un mensaje de una persona a otra. Y asertivo, la asertividad habla de llegar a cumplir el objetivo que uno quiere, que es comunicar expresando las ideas, los sentimientos, las necesidades de forma directa, de forma segura, de forma tranquila y honesta, en donde el mensaje llegue con empatía y con respeto hacia otras personas, ¿no? Es como que la comunicación, cuando es asertiva, tiene que tener estas características, ¿no? Compartes tus puntos de vista, defiendes tus derechos, al mismo tiempo que tienes en cuenta los sentimientos de los demás y respetas sus creencias y respetas sus derechos también, ¿no? Entonces es como ser capaz de decir lo que quieres decir, lo que quieres expresar, en el momento indicado y claramente siendo honesto, abierto y sin despreciar ni los pensamientos, ni los sentimientos, ni las opiniones de los demás. Básicamente eso es la comunicación asertiva. Ujú. Por supuesto que no siempre es fácil, tampoco siempre es posible, pero sí se puede lograr, ¿no? Con, yo creo que una de las pautas necesarias e imprescindibles para ser asertivo a la hora de comunicar con otra persona
es, en primera instancia, haber sido claro con uno mismo, haber propiciado un cierto espacio de autocontacto, ¿no? Para poner en claro qué es lo que tú quieres, qué necesitas, qué opinas sobre ese tema en concreto y saberte claro y honesto en eso, ¿no? Entonces, una vez que tú te aclaras tú y echas un poco de luz a ese tema, luego después lo puedes volcar en el otro, ¿no? O lo puedes comunicar de forma eficaz y de forma asertiva, ¿no? Pero creo que la condición sine qua non, por lo menos la que yo entiendo, es que te pongas en claro contigo mismo primero, ¿no? Y que sepas qué sientes, qué quieres, qué necesitas, qué opinas, cuál es tu punto de vista con respecto a un tema determinado, antes de comunicarlo. Sí. Yo quería llamarle comunicación asertiva y no solo asertividad, por el hecho de que no solo influye lo que dices, sino cómo también lo dices, ¿no? Incluso el tono de voz, tu postura corporal, Sí. la La velocidad, comunicación no verbal que la uno comunicación no utiliza, ¿no? verbal, Claro. las pausas, qué pausas utilizas, La si le miras escucha. a los ojos, la escucha activa, si le miras a los ojos a la otra persona o estás mirando a otro lugar porque te da miedo, vergüenza, en fin. Todo eso son puntos que muchas veces le restamos importancia y yo creo que al final también calan, ¿no? Que también producen un impacto en la otra persona, en el lenguaje y en el mensaje, perdón, que quieres emitir, ¿no? Sí, El, sí. Yo creo que es la base del contacto humano, ¿no? Es como el territorio a conquistar en cuanto a la vinculación con otras personas, ¿no? Es como el ideal que puede ser real. Lo que pasa es que hay que tener mucha conciencia de sí mismo para poder plantarte delante de otro ser humano y poder expresarle con calma, con firmeza, con claridad, sin irte por las ramas y desde tu honestidad y desde tu respeto hacia ti y hacia la otra persona, ¿no? Entonces es una manera de contactar, es una forma de vincularnos. Eh, Da mucha tranquilidad el poder lograrlo. Cuando lo consigues, cuando consigues comunicar de forma asertiva con otra persona, normalmente se siente una gran satisfacción, ¿no? Porque es como prueba superada, ¿no? He logrado comunicar lo que yo quería sin exaltarme emocionalmente, sin perder mi centro, respetando las ideas y los puntos de vista de la otra persona. También hay un punto que a mí me interesa mucho marcar o comentar, y es esto de no intentar imponer, ¿no? Porque ahí ya se está hablando de otra historia totalmente distinta, que no tendría nada que ver con la comunicación asertiva. O sea, tú puedes pensar una cosa sobre un tema, puedes tener tu punto de vista, yo puedo tener un punto de vista totalmente disímil, pero no por ello tenemos que terminar discutiendo o enfadándonos, ¿no? Sino que si yo soy capaz de escucharte con tus fundamentos y yo poder darte los míos desde un espacio de tranquilidad, de claridad y sin exaltación, tampoco importa demasiado que tú termines pensando igual que yo o que yo termine pensando igual que tú, ¿no? Que esto es como esta pregunta, ¿no? De decir, ¿te interesa ser feliz y estar en armonía y en paz o tener razón, ¿no? Claro, en la comunicación asertiva no importa tener razón o no tener razón. La historia es que yo voy a estar presente conmigo misma y presente también para el otro, ¿no? Y desde el respeto, la dignidad y la honradez podemos hablar de cualquier tema, el que sea, ¿no? Sí. En los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que es un libro muy interesante de Stephen Covey, habla del win-win, del ganar-ganar, ¿no? Y habla también de una técnica que se llama técnica sándwich,
que es empezar con algo positivo de la otra persona o de lo que quieras comunicar, ya explicas tu necesidad o lo que tú consideras que te ha hecho daño y luego volver a otra vez a una alabanza o a una sensación del bien común, ¿no? De que todos ganemos si solucionamos este conflicto, ¿no? O sea, Sí. intentar como envolver, entre comillas, lo que podemos tildar de negativo con también cosas positivas, ¿no? No solo atacar, ¿no? Sí, sí. Se puede hacer en un ambiente de paz y de calma, ¿no? Y de tranquilidad. Lo que pasa es que yo creo que para llegar a la comunicación asertiva hay que trabajarse uno mismo. Yo Claro, encuentro muy enriquecedor el hecho de ampliar el autocontacto, ampliar el autoconocimiento, despertar potenciales y capacidades internas en donde no te importe tanto ni terminar teniendo razón ni convencer al otro, sino simplemente escuchar lo que el otro cree, piensa o siente y tú después exponer tu parte. No siempre se tiene que llegar a un punto en común, pero el punto en común quizás más importante sea el respeto, ¿no? Y la sinceridad y la honradez, ¿no? Entonces, bajo esos puntos de vista, pues nunca se podría terminar enfadado con alguien, ¿no? Y por eso se puede mantener una conversación equilibrada, en calma, tranquila, serena, enriquecedora para ambas partes, ¿no? busqué las características de las personas altamente asertivas y pone, son auténticas y valientes, son compasivas, buscan el bien común, dominan sus egos, no tienen miedo a perder el control, se aman a sí mismas, son emocionalmente inteligentes, trabajan en mejorar las habilidades de comunicación y tienen una mente abierta y saben escuchar. Empáticos, sí, Y sí. para trabajar la escucha activa, ¿cómo, cómo lo haces tú en terapia, por ejemplo, con tus pacientes? Normalmente, a mí me gusta escuchar. No encuentro conflicto en esto de estar sin hablar y escuchar al otro, ¿no? Y colocar el foco al mismo tiempo en lo que la otra persona emite, no solo con lo que habla, sino con el aspecto de comunicación no verbal también, y luego el mantener una escucha interna activa mía, ¿no? Eh, Eso a mí me aporta mucho equilibrio. Es como, escucho lo que me estás diciendo, mantengo el silencio con mi atención plena puesta en ti, en lo que haces y en lo que dices, y al mismo tiempo también tengo la escucha abierta en mí. Como que me dejo tocar por lo que el otro cuenta, por lo que el otro comenta, por lo que el otro manifiesta, pero no llego, o sea, no permito que la emoción me supere como un tsunami, ¿no? Sino que puedo mantener un punto de estabilidad interno donde no me voy a involucrar en lo que él me está contando o ella me está contando, sino que mantengo un anclaje y una presencia. Y me sirve mucho en esa escucha activa el estar en contacto con mi respiración, sentir cómo fluye el aire, ¿no? Mm, como un hábito ya incorporado, ¿no? Que está entre hábito y habilidad, ¿no? Es como, o poder estar hablando ahora contigo y en la medida que inhalo y exhalo aire para hablar, pues también estoy como en contacto con mi respiración, ¿no? Entonces, las emociones se mantienen estables. No me voy con lo que el otro dice, ¿no? Puedo mantener un espacio de calma y de tranquilidad, incluso aunque recibiera de la otra persona, ya no en terapia o también en terapia, pero
o por la calle, o conduciendo mi coche, o lo que sea, hay algún conflicto, o aparece algún conflicto y tal, siempre suelo tomarme un tiempo interno, digo, ¿no? Como esto que te dicen siempre, ¿no? Antes de saltar como leche hervida, cuenta hasta 10, ¿no? Date un tiempo, ¿no? Es eso, es como manejar un espacio interno desde donde puedo accionar. Y si tengo que hablar y decir algo, espero, suelo esperar a tener esa oportunidad, cuando el otro se calla o cuando me mira y, y espera la respuesta, ¿no? Algo así, se me ocurre comentar. A mí me pasaba hace años que tenía mucha envidia de aquellas personas que eran muy reactivas. Es decir, que te daban un input muy rápido de que algo no me ha gustado y te lo digo ya y no lo pienso ¿no? Y, y que sobre todo porque yo me sentía más, la palabra, bueno, menos reactivo y con menos habilidad para responder, ¿no? Y para cerrar la discusión en ese momento y buscar una solución en ese momento, ¿no? Y prefería retirarme y hablarlo con más calma en otro momento porque me alteraba, ¿no? Y tenía la sensación de que pues me ponía nervioso, no sabía en regular mi tono de voz o mis palabras o lo que fuera, ¿no? Y ahora estoy aprendiendo a que, bueno, es una forma en la que yo tengo de comportarme, puede ser más o menos caracterial, puede ser más o menos modificable, pero bueno, pues cuando las cosas no me gustan muchas veces no lo digo en el momento, sino que lo digo más calmado en otro momento y desde otro lugar, ¿no? Hmm. Hombre, es muy adecuado el poder accionar, pero desde la tranquilidad. Si uno está con las Claro, revoluciones muy altas, lo mismo puedes meter la pata, ¿no? Porque la intensidad emocional tiene una velocidad ya intrínseca, ¿no? Entonces, en esos casos es mejor un Kit Kat y después se habla en otro momento, ¿no? De todas maneras, lo que yo te cuento, lo que yo te he contado de cómo me encuentro con la escucha activa y tal es ahora, porque yo he pasado por múltiples modalidades y me reconozco muy pasional y muy intensa, ¿no? Muy intensa y muy de mucha intensidad emocional. Lo que pasa es que con el trabajo personal eso se va colocando. Y claro que se puede modificar y uno se puede nutrir de otras cosas. Y yo en este momento de mi vida valoro mucho la calma. Entonces, para mí las personas que se toman tiempo para responder, que se toman tiempo para pensar, que se toman tiempo para sentirse a sí mismas, tienen un valor añadido, ¿no? Porque desde esa perspectiva se ven las cosas de otra manera. Mm, sí. otra de las ideas que quería sacar aquí y que me las dijo un psicólogo es que siempre es mejor alabar en público y recriminar en privado. Es decir, cuando tengas que decir algo negativo de alguien, mejor en privado, ¿no? Porque si no se puede sentir más atacado. Sin embargo, cuando le digas algo bonito a alguien, hombre, en privado también, ¿no? Pero como que le crece un poco ahí la autoestima, ¿no? Al final de lo que estamos hablando es un poco de eso, ¿no? De la sensación de una persona empática es una persona que tiene una buena autoestima, ¿no? Sí, coincido perfectamente, sí. Me puedo poner en tu lugar cuando, cuando yo tengo una idea de quién soy, ¿no? O de sentirme muy cercano a ti porque yo también he pasado por ese camino, ¿no? Entonces, se hace más fácil, ¿no? Desde esta cualidad, ¿no? Desde la empatía, el poder comunicarme con otra persona, me va a acercar a ella en lugar de distanciarme, ¿no? Para mí la empatía es como un pegamento, ¿no? Es como un pegamento que une, ¿no? Que sí, que acerca. Mm, que acerca y que amalgama. Que Pues, amalgama. Sí. porque al final
de lo que estábamos hablando, es de que hay dificultades a la hora de cuando se genera tensión, ¿no? Una tensión en la comunicación o una tensión en el conflicto. Entonces, aquellas personas que tienen miedo al rechazo o miedo a no ser aceptadas, muchas veces se callan y eso no es empatía. O sea, en el momento que tú no expresas lo que sientes, lo que te duele, más que Mm. empatía es sumisión. Sí, también es una especie de represión, ¿no? Es reprimir esa sensación de querer expresarte, pero como hay mucho miedo, hay mucha inseguridad, porque la persona no se ve a sí misma con el poder y con la fuerza como para poder expresar su punto de vista, pues desde la timidez y desde la represión no comunica, ¿no? Y se aguanta y lo traga, y entonces eso al final después el cuerpo lo resiente. Hay diferentes perfiles de personas, ¿no? Donde hay gente que tiene más facilidad para comunicar lo que le pasa, lo que siente, lo que necesita. Hay otros perfiles de humanos que no, que tienen más dificultad en eso, ¿no? También todo tiene que ver con el ambiente en donde has crecido, la historia familiar, la historia de religión, de educación, todo eso nos va moldeando de alguna manera, ¿no? En dónde nacimos, en qué lugar del planeta nacimos, cómo nos han educado, qué experiencias hemos tenido en la infancia, en la juventud más temprana, y sobre todo en la infancia. Sabemos bien a esta altura que todo lo que es personalidad y todo lo que es ego se consolida en los 7, 8, 9 primeros años, ¿no? Y ahí es donde Mm. vivimos absolutamente todo lo que después nos va a acompañar durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, siempre, bueno, tú trabajas como profe, ¿no? Y tienes a muchos niños como alumnos y tal. Evidentemente, verás los perfiles diferentes, ¿no? Que ya se ve desde que son pequeños, ¿no? El que es extrovertido, el que es activo, el que es más retraído, el que es más tímido, el que siempre está de broma, el que no habla en el recreo con nadie y se repliega. O sea, y todo eso después lo vamos a tener que negociar a lo largo de nuestra vida adulta, ¿no? Si hacemos terapia lo vamos a tener más fácil, porque en un ambiente y en un vínculo terapéutico puedes colocar muchas cosas de ti, ¿no? Que, que tengas que modelar, que tengas que transformar, ¿no? Pero bueno, pues sí, me parece que es muy importante la empatía, el respeto por los demás. Yo creo que son los dos pilares que pueden asegurar una comunicación asertiva, ¿no? Y sobre todo eso, el saber contactar con uno mismo. Yo creo que eso es fundamental. El autocontacto y la autoescucha, ¿no? Y luego después, eso, pues, atreverte a comunicar lo que te pasa, lo que sientes, lo que quieres cambiar, lo que necesitas. Mm, que no le tengamos miedo al miedo, ¿no? De meter la pata. Es cuestión de prueba, prueba, siempre, siempre. Y cuando necesites algo, mmm, si tú lo tienes claro, mmm, atraviesa con miedo y todo ese umbral para poder comunicarle al otro, ¿no? Porque en realidad todos los seres humanos buscamos lo mismo, ¿no, Juan? Todos Amor. buscamos lo mismo, claro. Buscamos amor, buscamos ser felices, buscamos estar tranquilos y, y bueno, pues desarrollando una buena comunicación con las personas con las que tratamos, yo creo que podemos mejorar, ¿no? Mejorar nosotros y mejorar a los demás. Hmm. Sí. También es importante, yo creo, destacar la gestión del no, saber decir que no en la comunicación, ¿no? No solo atender a tus necesidades, sino de una forma de expresando tus emociones y tus sensaciones, sino muchas veces saber decir que no y tampoco dar explicaciones, ¿no? Las explicaciones a veces lo que hacen es tanto al emisor como al receptor dan una idea que puede estar más o menos equivocada del por qué, ¿no? A la hora de esa gestión del no. Y muchas veces, pues
diluye la información y Confunden. produces, confundes la palabra, sí, confunden. Entonces muchas veces es como, pues, con la siempre, con la, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedes? Pues no me es posible, pero ¿por qué? ¿O No me es por qué no posible. quieres? ¿No? ¿O por qué no Pero no, quieres? eso es que no quieres, eso es que no quieres. Y ya es como, no quiero darte, sí, no quiero darte explicaciones, ni quiero decirte el por qué no puedo, pero ya está. No, Ya. A ver, estás tocando un tema tabú y un tema muy importante, porque el saber decir que no, y el saber confrontar al otro en una situación y el saber poner límite es algo que requiere su trabajo y requiere su presencia. Eh, es como entrar en una negociación en donde mmm, algunas personas sienten que si dicen que no, van a poner en riesgo el hecho de ser queridos o ser aceptados o ser mirados o ser sostenidos o ser amados, ¿no? Es como que si yo te amo y tú me amas, tú me pides algo y yo lo tengo que hacer, ¿no? Porque si te amo, tengo que ser condescendiente, te tengo que tratar con amor y dentro de ese amor es conciliar y negociar que, bueno, que si me pides algo, yo tengo que estar ahí siempre, ¿no? Y no es así, no es así. Eh, por eso el conectar con una necesidad interna y tener clara cuál es tu punto de vista, cuál es tu manera de estar con respecto a un tema determinado, no solo habla del respeto hacia el otro, cuando tú le estás diciendo que no a algo o cuando estás poniendo límite, sino que también habla del respeto hacia ti mismo, ¿no? Cuando tú no quieres algo y no quieres algo a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles. Por ejemplo, yo qué sé, he preparado una tarta y como no te voy a comer 4 trozos, es que no te ha gustado y que ya me estás haciendo un feo, ¿no? Esto es muy de madres, ¿no? Pues no, me como un trocito y lo mismo me como un poquito más y ya si estoy saciada diré que no. Y eso no quiere decir que te rechace a ti, sino que mmm, conecto con mi saciedad y ya no tengo más ganas de comer, ¿no? Esto es un ejemplo simple, pero de ahí a cualquier cosa, a nivel laboral, a nivel amoroso, a nivel sexual, a nivel de hacer cosas de la casa, si estás con alguien, pues repartirte las tareas, o sea, en todo momento tenemos que estar negociando espacios, negociando necesidades, negociando emociones, negociando pensamientos, negociando sensaciones, ¿no? Entonces, es como decir, hasta dónde llega tu libertad, ahí empieza la mía, ¿no? Y de alguna manera respetarnos en esa libertad. Yo he apuntado aquí, que me pareció súper interesante, porque fui como recogiendo información de mi histórico y también de cosas que hablo en talleres y tal con respecto al tema este de la comunicación, ¿no? Y de ser asertivos como dar en la diana, ¿no? Como hacer un pleno, ¿no? Eh, que lo que yo tenga que comunicar llegue al receptor de la mejor manera posible, para no dañar, para no dañarme y para que esto nos acerque en lugar de alejarnos, ¿no? Entonces, tengo aquí algunas cosas que me he apuntado que me gustaría ajá, comentarlas, si te parece. dime, dime. Es muy importante para la comunicación asertiva el ser directo con lo que quieres hablar, muy directo, ser muy claro en cómo explicas qué es esto que quieres comunicar. También honesto contigo mismo, sincero, con el otro también, y sobre todo respetuoso del vínculo, no solamente de lo que vas a hablar, sino de lo que estás planteando hacia la otra persona. También es muy importante para que la comunicación surta efecto y llegue a buen puerto, escoger un muy buen momento. Ah, Esto era claro. lo que tú comentabas antes, ¿no? Que por ahí, en momentos de tensión o en momentos en donde cada uno tiene que hacer algo y estás con las prisas y con la velocidad muy alta,
lo mismo no conviene plantear una comunicación porque al final no vas a llegar a buen término, ¿no? Utilizar las palabras adecuadas, adecuadas al interlocutor que tienes enfrente, porque no vas a comunicar igual con una persona de 80 años que con tu jefe o que con un alumno de 7 o con un vecino de otro país, ¿no? Te tendrás que buscar el código como para llegar, ¿no? Eh, las palabras adecuadas, el modo de llegar a la otra persona de forma adecuada. Ser amable para expresarte, esto me parece muy importante. Tener amabilidad, hacerlo amorosamente. Luego, utilizar un lenguaje simple, simple y que vaya al grano. Porque a Como los, veces... como Es que ya te di el pie, ya te di el pie. Dilo, dilo. es que se me ha olvidado ahora mismo. Se te ha Eh, ido. sí, como los que... no me acuerdo. Lo diré, no pasa nada. Bueno, ya se vendrá. Ir al grano, acuérdate. Hay que ir al grano. Bueno, luego, evitar juzgar, ni poner etiquetas, ni rotular al otro, ¿no? Esto es muy importante porque sería un mini ataque, ¿no? Si empiezas a juzgar a la otra persona por lo que piensa o por lo que siente y tal, pues lo mismo te vas alejando, ¿no? Ser sincero implica, esto es muy importante, ¿eh? Utilizar la sinceridad para promover una comunicación asertiva implica no adornar la realidad. Esto me parece súper importante. Pone aquí dermatólogos. Pone Como los Andrés. dermatólogos. Como los dermatólogos. Andreita, es que no me salía la palabra. Que siempre van al grano. Exacto, como los dermatólogos. Gracias, gracias por el apunte. Vale. Bueno, esto de evitar, en el ser sincero, evitar adornar la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Si estás hablando un tema un poco escabroso con alguien y no sabes cómo entrar al grano, ¿no? Cómo ir al grano, cuantas menos vueltas se dé, mucho mejor. Y cuanto menos adornos y menos rocambolesca y menos rococó hagamos la conversación, mejor. Ser simples, sencillos y sobre todo no adornar la realidad. Que esta puede ser un poco una estrategia del miedo, ¿no? Cuando tienes miedo a decir algo que crees que al otro le va a caer mal, es como que lo adornas, le colocas lacitos, un papel de regalo y tal, y empiezan a irte por las ramas y como que eso no surte efecto, ¿no? Y también muchas veces no te empoderas. Es como un ejemplo, ¿no? Es que hay un mal ambiente aquí laboral, en el trabajo. Eh, hay mal ambiente o tú te sientes mal o no sé, Exacto, empodérate y di cómo tú te sientes, ¿no? Y exacto. me hace gracia muchas veces la frase, bueno, he apuntado muchas frases aquí, frases sin sentido. Y una es, hace calor o hace frío, ¿no? Hace calor, ¿qué significa que hace calor o que hace frío? Hoy hace mucho calor. Hoy tengo yo calor, porque a lo mejor una persona que viene de Medellín, de Colombia, pues está acostumbrada a esta temperatura y para ella es maravillosa. O una persona que venga de De Noruega, Dakar, de Oslo, de Dakar pues o de India. entonces no es que haga calor o haga frío. Yo tengo calor o yo tengo frío. Ahí un poco te involucras en la conversación, ¿no? Lo pones en No primera sé. persona, sí. Porque, ¿qué tal? Había apuntado muchas, pero bueno. ¿Cómo estás? ¿Bien o mal? ¿Qué significa bien o mal? ¿No? Es como que... Entonces eso, igual,
continúa, pero perdona que te haya cortado, pero va por ahí, ¿no? Empoderarte de tu lenguaje y ponerte en primera persona. Claro, hacerte cargo, involucrarte, claro, dar un paso hacia adelante, sí, sí, va por ahí. Luego, practicar la escucha activa, fundamental, fundamental. Tanto la escucha activa hacia el otro como la escucha activa internamente de lo que tú estás sintiendo, pensando o percibiendo. Para, Eh, para la gente que no haya visto la charla entera, al principio hemos hablado de este tema de la escucha activa y Rita hablaba de la respiración, ¿no? De conectar con tu respiración cuando estás escuchando al otro. Yo también conecto mucho con mi postura corporal y con mis sensaciones físicas. Y es totalmente muy válido, porque en el momento en que estoy en mi cuerpo y en mi respiración, no estoy en mi mente, no estoy pensando, pues me ha dicho eso, a lo mejor no me quería decir eso y me ha querido decir, ¿no? Estoy sí, presente, más más físicamente consciente, presente más consciente, sí, sí. y consciente. Mm. Eso ayuda mucho, favorece mucho la comunicación, sí. Después, el control de las emociones, ¿no? Imagínate que la conversación empezó muy light y muy amorosamente y está todo muy tranquilo y tal, y de repente empieza a aumentar la intensidad emocional, ¿no? Del otro, ¿no? Y se empieza a poner un poquito la cosa más intensa. Si el otro empieza a ebullir, por lo menos que estés tú en contacto con esa respiración y con ese anclaje de calma interna, como para no subirte al caballo de las emociones, porque si los dos van cabalgando a lo loco, al final eso termina como el rosario de la aurora. Con que haya uno que mantenga ese equilibrio y esa armonía, puede garantizarse un buen puerto, ¿no? Como final, ¿no? Entonces, bueno, el control de las emociones y sobre todo la conciencia de lo que está pasando dentro de ti y lo que le está pasando al otro a nivel emocional, ¿no? Después puse aquí, si te cuesta mantener una comunicación asertiva, o sea, si de todas estas características que hemos hablado, te identificas con que te cuesta mucho llegar a realizar una comunicación asertiva con las personas que te rodean, ¿no? Claro, pues la historia sería buscar ayuda de un profesional que te pudiera dar una mano y te pudiera apoyar en esto de cómo comunicar lo que te pasa a ti o cómo recibir lo que le pasa al otro, ¿no? Un poco por Mm. mejorar el contacto, ¿no? Me puse aquí yo una frase que me gustó. eh, Ser empático, hablábamos de la empatía, ¿no? Que para comunicar de forma asertiva había que poner en juego la empatía, ¿no? Con el otro, ¿no? Pero ser empático no significa estar de acuerdo al 100% con lo que la otra persona te está diciendo, te está comunicando, te está planteando. O sea, tú Claro. puedes disentir totalmente de lo que el otro te está diciendo y puedes no estar de acuerdo de forma clara y contundente, pero eso no quiere decir que no puedas ser empático, que lo mismo, en una escucha activa tú escuchas a la otra persona, escuchas los fundamentos que te da, escuchas las razones que te ofrece de por qué y para qué se siente de esa manera, y desde el respeto y desde la empatía, tú puedes llegar a comprenderlo. Otra cosa es que estés de acuerdo o no, pero ya no sería lo que uno busca como final de la conversación, sino simplemente acercarte a ese punto de vista, ¿no? Y poder entenderlo dependiendo de las razones de esa persona, ¿no? Sí. ¿Me has escuchado? Se ha entrecortado un poquito, pero te he escuchado perfectamente, sí. Sí, sí. Vale, Cuando, vale, vale. cuando Se corta. sí, yo no, a mí no se
me corta. Bueno, quería añadir una cosita Ah, no, sí, y es de cuando hablabas del control emocional, cuando la persona, entre comillas, pierde los estribos o ves que empieza a gritar o no tiene esa escucha tranquila, ¿no? Y ves que si te metes tú ahí, la conversación va a ir por unos derroteros negativos, ¿no? Yo, si puedo, busco el contacto físico, aunque sea tocarle la mano o tocarle en el hombro, una sensación de si puedo. Y una frase que muchas veces digo porque veo que no hay salida en ese momento, que la salida puede ser en otro momento cuando estemos más tranquilos, ¿no? Intento no decir la frase de tranquilízate, porque ya estoy juiciando a la otra persona, sino que digo, bueno, para mí no es el mejor momento de continuar con esta conversación. Estoy de acuerdo en el desacuerdo y, y en otro momento continuamos. Pero el contacto también es un poco pincha a veces la burbuja, que la otra persona puede estar ahí en su sí, película y relaja, ¿no? Un poco, o sea, calma un poco en ese sentido, sí, sí. sí, 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 viene bien. Sobre todo si hay confianza, ¿no? Si a lo mejor es tu jefe, pues, y no tienen mucha confianza, puede sentirse incómodo si le tocas en el hombro o lo que sea, ¿no? Pero si es un contacto más directo, hay confianza, creo que es una Sí, forma de pinchar esa burbuja. de relajar, sí, de relajar el sistema. Está Mm. bien. Mira, otra cosa que me parece importante. Durante la conversación, verificar que el otro, que la otra persona te está entendiendo lo que comunicas. Esto es muy importante. Verificar que el otro está entendiendo lo que le comunicas. Ujú. Vale. Preguntarle, preguntarle de forma directa. ¿Estás comprendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Estás entendiendo cómo me siento? ¿Quieres que te lo explique de otra manera? ¿Te estás enterando? Por, por poder aclarártelo con otras palabras, ¿no? Porque me interesa que lo entiendas como te lo estoy comentando, ¿no? Es importante para mí que tú lo entiendas, Y ¿no? al principio igual. Cuando una persona te ataca o te enjuicia muy rápido en una conversación, el parafrasear puede hacer que esa persona cambie de opinión, ¿no? Que te diga, es que tú eres un estúpido porque esto no lo sabes hacer. A ver, ¿me estás llamando estúpido porque no sé hacer esta tarea? ¿No? Es como, la estás devolviendo lo que ella acaba de decir y seguro o muchas veces te hace una explicación diferente, ¿no? Porque, claro, te ha tirado un dardo envenenado y tú le has dicho, toma, explícamelo otra vez porque esto no me convence, ¿no? Ya. Eh, Nos hace una pregunta Luisa que es, por cierto, muchas gracias por todas las preguntas, ¿eh? O sea, estamos aquí también para eso. Cuando una persona no respeta tu espacio y cómo lo comunicas empáticamente ahí. Y Dice, continúa invadiendo tu espacio y tus límites y cómo lo comunicas empáticamente ahí. ya. Eh, si alguien sabe dónde están tus límites, quiere decir que tú ya has confrontado a esa persona. Confrontar no quiere decir enfadarte ni enrabietarte. Confrontar es poner límite, ¿vale? Porque no quiero que se malentienda esta palabra. Es una palabra un poco técnica que se utiliza en terapia gestal
y la confrontación es decir que no a algo, ¿no? Poner límites. Entonces se supone que aquí Luisa está diciendo, cuando alguien ya sabe dónde están tus límites y dónde invade tu espacio y aún así continúa invadiéndolo y no lo respeta, ¿cómo comunicas empáticamente ahí? Desde la empatía y el respeto, lo puedes decir de forma firme, clara y sencilla, diciendo, mira, esto yo ya te lo he explicado y hemos hablado de esto y tú sabías que esto a mí no me gustaba y que yo hasta aquí puedo, más de esto no. Entonces, vuelves de nuevo a establecer ese límite y lo mismo, incluso puedes decirle, mira, dependiendo también qué límite, ¿no? Si como dice, sabe dónde están tus límites y dónde invade tu espacio. Esto ya corresponde a la fantasía, ¿no? Porque invadir el espacio se puede invadir de muchas maneras. Luisa, Claro. si pudieras aclarar un poquito más a qué te estás queriendo referir con que a pesar de que conoce la otra persona tus límites, continúa invadiendo tu espacio, puede ser el espacio físico, o puede ser el espacio de libertad, o puede ser concesiones y condiciones que hayáis puesto de acuerdo y esta persona se las pasa, ¿no? Por la torera, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que volver a confrontar. Y si se ve que esa otra persona sigue pasando los límites, sigue invadiendo el espacio, pues ya allí habría que plantearse ya, pues, desde el respeto a uno y el respeto al otro, pues controlar el plano emocional, como estamos diciendo, y lo mismo se puede establecer una cierta distancia. Claro. Sí, una distancia terapéuticamente funcional, ¿no? Porque si una persona que sabe dónde estaban tus límites no solo invade, sino que continúa con esta situación, pues entonces ya habrá que ver de decidir otras alternativas, ¿no? Sí. Claro. A mí me encanta la variable espacio y la variable tiempo, que lo utilizo para casi todo. Y en este caso, como no tenemos más datos sobre cuál es el espacio que invade o cuáles son los límites, no podemos definir más, ¿no? Claro. Pero el generar más espacio entre los dos Sí. y darse más tiempo, pues porque muchas veces lo que también sucede es que hay dependencia emocional, ¿no? No puedo comunicar empáticamente, pero tampoco soy capaz de generar espacio y de darme un tiempo para estar conmigo y para reflexionar sobre ese lenguaje que tengo que transmitir a esa persona, ¿no? Ya. Porque es una relación muy cercana o porque convivo con ella o por lo que sea, o porque todos los días hablo por teléfono con ella o porque trabajo con ella o por lo que sea. Ya. Entonces, generar espacio y tiempo, porque estas charlas están también muy relacionadas con el tema del silencio. Y es que muchas veces la empatía parte también del silencio. Si no sé si no sé lo que decir, pues a lo mejor es que no tengo que decir nada. Sí. Y cuando ya lo Sí. tenga claro, pues lo podré decir. Y a lo mejor no lo puedo decir de forma oral, pero a lo mejor lo puedo decir por escrito o lo puedo decir con una En otro videollamada momento. O en otro o en otro momento. momento. En otro momento. Porque lo mismo es sanador y nutritivo que ante un exceso de la otra persona en el que ha invadido mi espacio, y eso ya es un tema que lo hemos hablado, que yo pueda poner esa distancia, porque eso genera un espacio que es súper necesario, ¿no? Y viene muy bien. Sobre todo que la persona, por más que haya aclarado cuáles eran sus límites, si la otra persona no los respeta,
tienen que volver de nuevo a reafirmar, a confirmar cuál es el límite que no quiere que se pase. Y eso debe de ser respetado por la persona que ha establecido ese límite y también para que el otro se entere de que si traspasa ese límite, quizás tampoco sigan las condiciones iguales, ¿no? Pero el confrontar es muy, muy necesario. Y hay veces que llega un punto en que no es que tú no seas capaz de confrontar, sino que necesitas la mediación de otra persona para expresar ese límite o para simplemente comunicar que ya no hay más, que no quieres tener comunicación con esa persona o que y hay que puede ser desde un familiar, un amigo o si es algo muy grave, un profesional, un policía. Exacto. O cualquier tipo de... Es que estamos hablando de cosas que tienen una importancia soberana, ¿eh? El tema de que a alguien que le has dicho que establecías unos límites y invade el espacio y vuelve a repetirlo y continúa repitiéndolo, eso es una señal de alerta y hay que tener mucha precaución con este tipo de actitudes, ¿no? Porque luego pueden tener consecuencias mayores y estamos en una época en el que la falta de límite está muy a la orden del día y hay que ser prudentes con esto, sí, sí. Pues gracias por plantearlo. A ver, sí. Identificada con lo que está diciendo ahora Rita. Por ejemplo, a ver, dice Luisa, por ejemplo, ay, espérate que se me fue, a ver, que decía, ay, espérate. Decía Luisa, espérate que se me ha ido. ¿Ha aclarado algo, Luisa, Juan? Ah, no le, a ver. Ahora no lo puedo. Por ejemplo, un círculo en donde te encuentras seguro, pero alguien que sabe que quieres que invada ese espacio sigue haciéndolo. Tu círculo. No lo entiendo, no lo entiendo. No, yo tampoco. Sí. Bueno, también Cristina dice que es parte de su baja laboral, ¿no? De una confrontación de comunicación que ha tenido en el trabajo y que le está ayudando. Así que muchas gracias. Ay, bueno, Cristina. Mira, qué bien. Ah, lo estoy leyendo ahora. Dice Luisa, por ejemplo, tu círculo, en donde te encuentras seguro, pero alguien que sabe que no quieres que invada ese espacio, sigue haciéndolo. Yo sería tajante con esto. O sea, son situaciones que yo no tengo contemplación con esto, ¿eh? Cuando yo digo hasta aquí, digo hasta aquí. Y si no se puede consolidar el respeto por ese círculo en donde tú estás seguro y esta persona lo vuelve a invadir y lo vuelve a invadir, yo te diría que pidieras ayuda. Sí, sí. Ipso facto, ¿eh? No permitir este tipo de excesos, porque ya hemos dicho que pueden tener consecuencias variadas, ¿no? Dice con miatralina, dice, es complejo comunicar, sobre todo con relaciones afectivas y compañeros de trabajo, y que no se tomen las cosas a título personal o ataques. Coincido plenamente contigo. Sí, es verdad. Yo creo que es muy difícil, por no decir imposible, que no te afecte o que no le afecten a la persona lo que dices. O sea, tienes que estar muy en tu centro para que cualquier opinión, lo que hablamos de que te afecte a nivel personal, ¿no? Lo único que hay que desapegarse. Ese es el objetivo, ¿no? Conflicto laboral, conflicto en el trabajo, pues me afecta a nivel personal porque me produce cierto estrés, cierta ansiedad, pero me intento desapegar y soltar, ¿no? En los conflictos, cuando hay vida hay conflicto. Eso también yo creo que es importante, ¿no? Es
muy difícil, por no decir imposible, que en nuestra vida todo fluya sin ninguna piedra. Entonces siempre va a haber conflictos y va a haber conflictos sin solucionar. De hecho, Sí, en teatro, que los dos hacemos nuestros pinitos también en teatro, si no hay conflicto no hay obra. sí. Y la vida implica conflicto, implica cambios y también implica sufrimientos. Pero estamos invitados a negociar eso para que no lleguemos a unos niveles de sufrimiento insoportables y que las cosas nos duelan, pero no nos quiebren. Que seamos como el bambú, ¿no? Que se flexibiliza ante las rachas de aire, pero no se rompe, no se quiebra, ¿no? Un poco es eso. Pues Luego después, bueno, yo- pues ponía hablar con palabras concisas y con palabras claras. Y había un dibujito que, bueno, como lo llegara a mostrar, se vería al revés, ¿no? Pero son como tres círculos, ¿no? Imaginaros tres conjuntos, tres círculos, uno, otro y otro abajo, que tienen en común un punto central, ¿vale? Tres círculos, tres circunferencias que tienen un punto central de contacto, ¿vale? Entonces, uno de los círculos sería quiero decir. El otro círculo sería debo decir. Y el otro círculo es puedo decir. La comunicación asertiva estaría en el punto de contacto de estos tres círculos. O sea que comunicar asertivamente implica lo que quiero decir, lo que debo decir y lo que puedo decir en un punto en común, ¿no? Se va a ver al revés, pero es básicamente, a ver, espérate, a ver si lo puedo poner. ¿Ves? Los círculos sí, sí, sí. Sí, sí, sí. y la comunicación asertiva sería en lo que está coloreado en azul. Uno es puedo, el otro debo y el otro quiero. Me parece muy importante considerar esto, ¿no? O sea, lo que yo quiero decir en un momento, mira, no invadas mi espacio, lo debo decir porque me conviene, y lo, ¿cuál era el otro? Y lo puedo decir. O sea, me doy el permiso de decirlo. Ahora, si el otro no entiende, tendré que buscar ayuda. Tendré que buscar ayuda y las ayudas son innumerables, ¿eh? Pueden ser las ayudas de amigos, ayudas de familiares, ayudas de personas que te quieran, ayuda de un terapeuta o incluso ayuda de personal policial, hacer una denuncia, ¿no? Según qué Mm. caso, ¿no? O a Pero distancia. Mandar a distancia, ¿no? Si tenemos el contacto telefónico con esa persona, pues mandar un mensaje de, te lo he dicho en público, te lo he dicho directamente y parece que no me escuchas o no me has entendido, te lo digo a través de un mensaje. sí, Que no nos queda tiempo, pero me parece también importante destacar, ¿no? El tema de cómo las redes sociales pues al final diluyen los mensajes y producen más reacciones equivocadas que correctas, ¿no? O sea, produce más miedo y más conflictos que amor, ¿no? sí. Porque es como interpreto ese sí o interpreto ese emoticono o interpreto ese guiño o ese corazón, porque claro, es un corazón blanco y ¿por qué no es rojo, no? Ya. Es un poco... Mm. eh, Estamos en la era de las pantallas y estamos en la era de los mensajes, estamos en la era online. Tiene sus códigos, tiene sus formas, también propone sus confusiones, pero todo lo que no sea online es offline. Y en ese offline hay que ser muy claros.
hay que ser muy concisos, no hay que dar vueltas, no hay que adornar la realidad, yo me quedaría con este resumen, y hay que establecer una comunicación clara, concisa, precisa, sin adornos. Y yo agregaría que para practicar una comunicación asertiva, antes va a haber que habido practicar una escucha interna desde la que conectar con uno mismo y saber realmente qué quieres, qué no quieres, qué necesitas y qué no necesitas. Porque para complicarnos la vida siempre tenemos tiempo. Y la vida ya trae sus conflictos. La historia es que nos pongamos las cosas lo más fáciles posible, que podamos estar a favor de nosotros mismos para procurarnos una vida amable, una vida en armonía y una vida que resuelva los conflictos de la manera más equilibrada, ¿no? Entonces, yo creo que para comunicarme asertivamente contigo y con el mundo, primero habré tenido que tener una comunicación de ese estilo conmigo misma. Hacer un anclaje interno, respirarme, pasar tiempo conmigo, poner en claro qué es lo que quiero para mí y qué es lo que no quiero para mí. Y teniendo un contacto entre mente y corazón, si los dos se llevan de la mano, las acciones que tú puedas emprender van a ser siempre desde una conciencia plena. Entonces, no permitáis que nadie invada vuestro espacio, no permitáis que nadie imponga sus formas de pensar o sus maneras de ver la vida, si a vosotros no os viene bien eso. Entonces, defender vuestro espacio, respetar vuestro espacio y vuestras necesidades y las cosas que os hacen felices, porque en realidad tanto el conflicto como la respuesta está siempre dentro. Claro, muchas veces diluimos también el conflicto comentándoselo a tantas y tantas personas, y cuando en realidad lo que escuchamos lo que queremos escuchar y no vamos directamente al grano, como decíamos antes, como decía Andreita, a los dermatólogos, sino que estamos como, mira lo que me pasa, y es que, y luego al día siguiente se lo cuentas a otra persona y al día siguiente se lo cuentas a otra persona y al final esa esa charla que tienes que pasar con esa persona no sucede, ¿no? Exactamente. Y vas rumiando ese conflicto y haciendo una bola mayor, mayor, mayor hasta que al final es humo, porque hasta que no suceda esa conversación, Sí. Ese conflicto no va a tener ningún destino diferente, ¿no? Exacto. Sobre todo ser sinceros con nosotros mismos, sinceros y honestos con lo que queremos y con lo que no queremos. Y yo creo que de esa manera vamos a llegar a buen puerto. Garantiza una vida en paz, ¿no? Eso. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Todos los días pretendemos que sean charlas de 15 minutos y siempre se nos va el tiempo, pero la verdad que como siempre me ha encantado charlar contigo y si durante la semana pues tenéis alguna pregunta o algún comentario, tanto Rita como yo, pues estaremos encantados de comentarlo. Mira, Fran García se unió. Con mi atralina dice mil gracias. Mil gracias a vosotros. Mil gracias por estar ahí, por querer participar. Y nosotros encantadísimos, vamos. Que si no tendríamos estas reuniones en privado, Juan y yo, pero hemos elegido abrirlas porque creemos profundamente que esto puede prender algunas lucecitas y ayudar a alguien, ¿no? Siempre los humanos tenemos esa condición de comunicar, ¿no? Y nos acercamos, yo creo que nos acercamos y aprendemos entre todos. Muchas gracias, Juan, te quiero mucho. Yo, chao, chao. Adiós. Besitos, muchas gracias a todos, chao, chao. Chao.